Hoy te quiero dar la bienvenida a una nueva área de mi literatura. Comienza hoy un estilo complementario de mi poesía. Es mi prosa, una prosa dedicada a las historias, también historias basadas en hechos todos reales, en casos ciertamente acontecidos. Con esta primera entrega, permíteme rendir homenaje a mis profesores Joaquín Quiroga, Rafael Mojica, Juan de Dios Martínez, Ángel Emiro Rodríguez y Carlos Gómez Albarracín, quienes hicieron que me interesara en la poesía, en la prosa y en la literatura. Hoy serás testigo de mi primera historia. Esta historia la he titulado El Gran Danés. Te doy la bienvenida a participar tú de este viaje, de esta primera historia, El Gran Danés. En esta parte de mi prosa he decidido adoptar parte del vocabulario de la pluma macondiana, utilizando para ello el estilo garciamarquiano, atrevido, descomedido, con el fin de darle mayor claridad a mis apreciaciones, logrando así el profundo calado que en esta historia se pretende. Caminaba yo por la avenida 19, paralela al canal de agua lluvias. Caminaba cobijándome de árboles y de estrellas ocultas por el sol. Pasos delante de mí, revelación, magia o aparición. Sí, mis ojos en ellos no se hubieran posado, ellos jamás hubieran existido, nunca delante de mí habrían caminado. Una menuda y bella mujer llevaba de su mano la traílla con que conducía un gran danés, casi del mismo tamaño que ella. Al pasar una de las esquinas, se cruzó en su camino otra joven, de igual forma llevaba un perro mucho más pequeño, muy peludo y agresivo, que comenzó a ladrarle de manera provocadora al gran danés, con ademanes que hacían creer que lo quería agredir, atacar y morder. Me sorprendió ver cómo el gran danés, como un poeta guerrero, seguía con su paso lento, acompasado, firme, seguro y pesado, yo diría acomodado, mientras el provocador peludo jalaba con furia la cuerda de su dueña, queriendo abalanzarse contra él. En ningún momento el gran danés se dignó siquiera mirar al pequeño e insignificante peludo. Lo ignoró completamente, jamás agachó su mirada, por el contrario, la mantuvo firme y elevada. Se alejó con la cabeza en alto, muy en alto, y dejó que el agresor se consumiera en su propia frustración, en sus propios excrementos que saltaban agitados allá en su barriga. Ante la provocación, el gran danés mantuvo siempre la calma y la cabeza fría. No se dejó llevar por los impulsos animales. De lejos se le notaba su autoconfianza, su autoseguridad, y en ningún momento se mostró agresivo. No se permitió descender la situación a las agresiones físicas, ni siquiera verbales, porque no le dedicó al pequeño peludo ni un solo ladrido. Comprobado quedó, el gran danés era la persona madura en la situación. Me recordó las cachetadas con guante blanco y la máxima aquella que reza: tu vida es un 10% lo que te sucede y un 90% la forma como respondes o como tú reaccionas ante ello. El gran danés estaba respondiendo con superioridad divina, en ningún momento estaba reaccionando con inferioridad animal. Siendo que uno de los pilares fundamentales de estos párrafos es la honestidad, debo añadir lo siguiente. De manera inmediata, como por magia, como por revelación divina, vino a mi memoria lo sucedido
días atrás. En uno de los tantos atascos de Bogotá, un taxista se negaba a dejarme pasar, mientras que yo hacía lo propio como si también, igual que él, yo fuera el dueño de la vía. Él me dijo la más grande grosería y yo le contesté con otras dos, también igual de grandes. Las groserías e improperios salían de nuestros carros ventanas abajo y cada vez eran más fuertes y agresivas. Ambos estábamos respondiendo con inferioridad animal. Por fortuna el semáforo cambió a verde, él siguió su camino, yo seguí con el mío. Mientras yo pensaba, ¿estaría armado ese infeliz? Mientras tanto él pensaba, con toda seguridad, ¿estaría armado ese desgraciado? Afortunadamente solo había sido una pelea como las de los costeños, a gritos. Ese mal día deshonré de manera fea deshonré a Carlos Alberto Restrepo, quien siempre me decía, Norberto, usted es como los perros viejos, siempre late echado. Ese día yo no había latido echado, había ladrado enfurecido. Eso, latir echado, lo aprendí cuando era niño, a mi profesor el sacerdote Gilberto Serrano. Le había contado cómo mis compañeros del Instituto Caldas se burlaban de mí por el sobrepeso, por llegar de último en las carreras, por no ser capaz de hacer flexiones de pecho, por ser el más malo en todos los deportes. Entonces el profesor Serrano me dijo, Norberto, el diablo no te ataca porque seas débil, sino porque eres una amenaza para él. Hay algo valioso dentro de ti que él quiere destruir. Recuerda que los ladrones jamás roban las casas vacías. Ten presente, Pinilla, que el único árbol al que se le tiran piedras es al que frutos da. Jamás reacciones ante eso con altura, responde siempre, con silencio, con serenidad, sigue logrando las buenas notas que sacas en todas las demás materias. El sacerdote Gilberto Serrano me estaba dando presencialmente una clase de cómo responder con superioridad divina. Y también deshonré a mi mamá, quien tantas veces me dijo, no te rebajes, jamás te rebajes ante nada ni ante nadie. Yo le había fallado con aquella reacción inferior de animal. Padre Santo, hay tanta diferencia entre dejar que te enojen y responder con altura. Las cargas más pesadas, por lo que una vez hicimos o por lo que otra vez dejamos de hacer, son las que llevamos allá adentro, en nuestro corazón. Los recuerdos, los buenos recuerdos, los malos recuerdos abrumaban mi corazón mientras yo caminaba detrás del gran danés y de su dueña. Entonces surgió de manera imprevista la memoria aquella. En 1997, saliendo del castillo de Balmoral, a pocos días de la muerte de Lady Di, la muchedumbre le gritaba a la reina Isabel II, «¡Asesina, asesina, asesina!», mientras ella, mirando al frente, impávida, avanzaba en su Aston Martin modelo 70 sin pronunciar una sola palabra, sin siquiera parpadear, sin mirar a los lados. Ella también, como el gran danés, simplemente avanzaba, y mientras avanzaba, el pequeño peludo seguía ladrando y ladrando, cada vez más provocador, lo que me llevó a reflexionar. Los seres insignificantes no soportan la grandeza, puesto que les recuerda su pequeñez. Cuán pequeño resultaba el peludo junto al gran danés que lentamente, seguramente, se alejaba de él. Tanto el gran danés como la reina Isabel II le estaban dando, tanto al pequeño peludo como a la muchedumbre, un madrazo envuelto en papel regalo o una fría caca envuelta en papel de Navidad. Aquí estoy citando a Gabo. Ambos pusieron a la provocación a aguantar hambre. Sabían que la energía de sus corazones fluiría hacia donde ellos pusieran su atención. Es por ello que en ningún momento reaccionaron con agresión. Con su divinidad de corazón respondieron con indiferencia
y con silencio ante ella. Otro de los pilares básicos de estas notas es el alimento para el corazón. Seguramente por ello recordé también la frase que le han atribuido a Don Quijote, diciéndole a su fiel Sancho Panza: «Ladran, Sancho, ladran, luego cabalgamos». En honor a la verdad, también vino a mi memoria que en ninguna página del Quijote está escrita esta gloriosa frase. Eso es mentira. Su verdadero autor es Wolfgang Johann von Goethe, quien en 1808 publicó el poema titulado Ladrador, en alemán Käfer, cuya frase final sentencia: «Cabalgamos en todas direcciones, en pos de alegrías y negocios, pero siempre ladran detrás, y ladran con todas sus fuerzas. Quisieran los bosques que el establo acompañarnos todo el tiempo, pero el ruidoso sonido de sus ladrillos solo demuestra que cabalgamos». Tantas mentiras nos han enseñado como si fueran verdades, y nos las hemos creído. Otra mentira vino entonces mientras admirado seguía yo al señor y al gran danés, que no se había querido subir al barco de la provocación. Nos enseñaron que ante la aparición de un ratón el elefante se asusta, emite barridos trompeteros y grita asustado, se levanta en sus patas traseras y corre huyendo por la llanura africana. Nada más mentiroso. El elefante avanza por el Serengeti, siempre impasible, sereno y valeroso. En presencia de ratones, víboras o incluso leones, nada lo perturba. Jamás permite que algo pudiera pisotearle su dignidad, mucho menos un minúsculo ratón, una rastrera víbora o un león que sabe que es un mantenido de las leonas. El elefante conoce el tamaño que tiene, el poderío que le asiste, sabe que él es más grande, es el verdadero rey de la selva. Entonces avanza indiferente y sereno ante la mirada impotente de los felinos. El elefante se dice a sí mismo: mantente calmado cuando te falten al respeto. Simplemente respira profundo y sigue avanzando. Tal como el águila, que poderosa y silenciosa desciende sobre el lago o se lanza a la llanura, atrapa con sus garras a la peligrosa serpiente, a la venenosa serpiente, a la muy larga serpiente, la misma que devora sus huevos y sus polluelos, y ya atrapada entre sus garras, asciende con ella a los cielos para desde muy en las alturas soltarla, dejarla que ella sola caiga sobre la tierra, sobre las rocas, y entonces después devorarla, aún fresca, sin peligro alguno. El águila, majestuosa, jamás pelea con la serpiente en tierra, jamás se arrastra como ella. La eleva hasta el cielo, le cambia el campo de batalla, la saca de su reinado, se la lleva de su lugar cómodo, de su terrestre imperio, de su barro, y luego simplemente la suelta para que sola ella se estrelle contra el piso. No hay resistencia, no hay batalla. El águila así es quien gana la guerra. Es por eso que el águila, desde inmemoriales años, es el terror de las serpientes. El águila, la misma a quien los mexicanos rinden culto mudo en su bandera y en su escudo. El águila, la misma que para Europa representa la superioridad con sentido, el bien sobre el mal triunfado, el noble carácter, la fuerza, la valentía, el atento y el presto ser. Conocerás el desenlace de esta historia cuando escuches la segunda parte del gran danés, que pronto la tendrás en tus manos. Norberto Pinilla Serrano.